Continuamos, esto es Red Más Noticias y estamos al punto con Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Voy a retomar el tema de la confianza, porque usted dice, en Colombia ya no se está confiando mucho, no solo por el tema de la seguridad jurídica, sino de la seguridad país. A usted, a la Andy, ¿no le gustó esta conmoción interior que decretó el presidente para el Catatumbo? ¿Por qué ustedes creen que no es suficiente o por lo menos que no está bien fundamentada? Giovanni, porque es otro hecho de improvisación y desgobierno en el Catatumbo. ¿Porque eso se podía prever o porque...? Ese es el argumento constitucional o mejor de inconstitucionalidad. Una conmoción interior o un estado de emergencia económica siempre está basado sobre hechos sobrevinientes. Sí. Y para ilustración de los televidentes, ¿qué es un hecho sobreviniente? Es algo inesperado. Por ejemplo, en el gobierno anterior se declaró la emergencia económica a partir de un hecho inesperado que fue el COVID. Nadie lo podía prever, llegó. Pero en el caso de la conmoción interior, que tiene que ser sobre hechos también inesperados, eso no se cumple. La situación del Catatumbo se debía venir. La comunidad, alcaldes, gobernadores, la defensora del pueblo, había alertado sobre lo que iba a pasar y no fue atendido oportunamente por el gobierno ni por la fuerza pública. O sea que eso carece de ese vehículo constitucional tan importante que es amparado en que sea un hecho sorpresivo, inesperado. Pero el Catatumbo venía pasando, fue alertado el gobierno y no actuó. Además, ha debido actuar con los propios recursos del Estado. Es totalmente incoherente, Giovanni, que por un lado en el presupuesto nacional se le haga un recorte a la fuerza pública como de 748.000 millones y por el otro se saque un estado de conmoción interior creando un impuesto para las Fuerzas Armadas para poder atender la emergencia del Catatumbo. O sea, ¿dónde está la plata? Eso no es coherente, eso no es serio de un gobierno y eso es lo que nosotros reclamamos y por eso acudimos a la solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero hay algo más grave que la gente no ha caído en cuenta. En esos impuestos del 1% de timbre, eso es venenoso para las personas naturales y para las empresas. Y lo peligroso y que hemos llamado la alerta también es que según el proyecto de una nueva reforma tributaria de la cual ha hablado el ministro nuevo de Hacienda, el ministro Guevara, es querer volver permanentes los impuestos del Catatumbo, como si esto fuera una fiesta. Eso no es serio con el país, no es serio con las empresas, no es serio con las personas, con los ciudadanos. Entonces, obviamente, acudimos a esa instancia. Cuando uno habla de reformas, uno piensa que la reforma laboral, los primeros que van a salir a respaldarla, pues son los comerciantes, pero a ustedes no les gusta. ¿Qué pasa con esa reforma? ¿Por qué no les cuaja? Es que mire, esa reforma, como dice árbol torcido nunca nunca da frutos buenos. Nunca se endereza ni da frutos. Y este proyecto de reforma laboral nació torcido. Nació torcido desde el 16 de febrero, desde marzo del año 23 que se radicó. ¿Por qué? Porque hay una obligatoriedad de que todo proyecto de reforma laboral, políticas laborales, debe ser discutido por parte del gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, con la Comisión de Concertación Laboral. Y eso lo pasó. Y nosotros, los gremios que representaban al sector productivo, ahí están también los trabajadores, nos sentimos asaltados en la buena fe porque ahí no hubo concertación. Nunca se discutió el articulado. El 14 de marzo se llevó un articulado para discutir que nos fue entregado, que nunca se discutió. Simplemente al final la ministra dijo, no, manden las observaciones, eso no es concertar. Y el 16 de marzo fue radicado un articulado totalmente distinto. Ahí se cumple el principio de inconstitucionalidad, número uno. Pero digamos que es un tema legal, pero el tema económico-social de fondo es que ese proyecto nunca estuvo orientado ni el primero ni el segundo porque ese se hundió. Luego el segundo tampoco fue concertado, nunca estuvo orientado a lo que debe ser el propósito fundamental, la esencia, el corazón de una reforma laboral, generar más empleo, solucionarle el problema a los más de 2,5 millones de desempleados que tiene Colombia, 3,5 millones, a solucionarle el problema de la informalidad.
que ahora vimos las cifras del DANE crecieron al 56%. Nunca tuvo ese objetivo, ni su articulado reflejó ese propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y la misma ministra lo reconoció, dijo es que el objetivo de nosotros no es generar empleo, es mejorar las condiciones de los trabajadores y reivindicar lo que Uribe hizo. Ese es el argumento. Pero ¿qué es reivindicar? ¿Quiénes se van a beneficiar? Claro, si se reduce la jornada laboral de las 9 de la noche a las 7 de la noche, para un trabajador es muy bueno porque se le van a pagar 2 horas más de recargos extras o nocturno. Sí. Pero lo que no han medido muchos trabajadores que están felices es que eso atenta a la estabilidad de su empleo. Claro, lo pueden sacar. Porque entonces, ¿qué pasa con...? Y eso igualmente con el recargo de dominicales que sube el 75% y festivos al 100%. Feliz un trabajador, voy a recibir más dinero, perfecto. Pero no se hace sostenible el negocio. Pero ¿qué pasa? Que lo que no están viendo es que a su empresa, a su comercio, a su hotel, a su restaurante, a su bar donde trabajan, a su empresa de transporte, de vigilancia, de logística, se le van a subir los costos laborales en un 34%. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas van a naufragar. O a sacar gente. Las micro, pequeñas y medianas, o las micro y pequeñas especialmente, de pronto no tienen el músculo financiero para soportar esa carga laboral. ¿Y qué terminan haciendo? Pues reduciendo su planta de personal, no contratando personal externo en los fines de semana como se hacía, o las temporadas de alta demanda. O sea que esto va en contra del empleo. Ya el Banco de la República había sacado un documento de que se iban a perder 454.000 empleos fruto de la reforma laboral. Fedesarrollo hizo un documento parecido, en Fenalco hicimos un análisis similar. Es una reforma que en vez de generar empleo va a destruir empleo. Por eso no nos puede gustar. Y no nos puede gustar porque es que los sectores más perjudicados van a ser aquellos que trabajan de noche, que trabajan los dominicales y festivos para que los colombianos tengan productos y servicios a la mano. Horas de esparcimiento. Y obviamente esta reforma golpea totalmente el empleo en un momento donde el país todavía no ha salido de una situación económica, porque es que muchos sacan pecho, especialmente en el gobierno. Es que crecimos al 1.7 o al 1.8. Es que vamos a crecer al 2.4 en el año 2025. Magnífico. Pero eso es un crecimiento pobre, paupérrimo. Y le voy a dar estos datos, Giovanni, muy interesantes. Es que Colombia en 120 años solamente ha crecido negativamente 4 veces. En la época de los años 32, en el 99 una vez, en la pandemia. Que Colombia crezca negativamente es muy difícil porque hay un input del empresariado y de los sectores económicos muy fuerte. Pero sacar pecho por un crecimiento tan pobre cuando veníamos de crecimientos del 10%, del 7%, crecimientos promedios en la década pasada del 4.5%, eso no es ninguna gracia. Y le voy a dar otro dato más preocupante. Colombia siempre, en las últimas 2 décadas, había estado por encima en el crecimiento del mundo, del promedio mundial y el promedio de América Latina. Mire, en el 23 el crecimiento de Colombia fue el 0.7, el de América Latina 2.5 y el mundo 2.4. En el 24, que crecimos al 1.7, nuevamente América Latina estuvo con el 2.5 por encima y el mundo con el 3.5 por encima. Este 25 está proyectado crecer mejor, al 2.5, pero el mundo va a crecer en un promedio al 3.3. O sea que no hemos salido de un estancamiento económico para meterle más costos a las empresas, más costos laborales, y la nueva anunciada reforma tributaria que ha dicho el ministro Guevara, que no se ha radicado, pero que seguramente sí se hace y si se aprueba, impactaría negativamente la economía del país. Y finalmente, doctor Cabal, con esas cifras, ¿cómo van nuestros amigos los tenderos? Pues acabamos de revelar un estudio que le ha dolido mucho al gobierno y a los sectores que defienden al gobierno, a las bodegas. No me hable de bodegas. Porque dicen que esas cifras no son ciertas. Pero, a ver, el único gremio que conoce en el fondo, una institución que de verdad
se le ha dedicado a los tenderos en 34 años. Fenalco. Ha sido Fenalco. Sin con duda. el programa Fenaltiendas, con programas de formación, asistencia técnica, transformación digital, relaciones con los proveedores, bueno, muchas cosas. Y obviamente nosotros le medimos el pulso a los tenderos y nos dio que en el último semestre del año pasado, imagínense, en el último semestre del año pasado, bajaron las ventas para el 82% de los tenderos de barrio. ¿82%? Es correcto. Y otra cosa. ¿82% la disminución? Sí, no, el 82% de los tenderos se les disminuyó sus ventas. Y Casi todos, ¿no? Y el 67% de ellos consideran que han sido seriamente afectados por el mal llamado impuesto saludable. ¿Sí? Entonces, claro, salen los defensores de los impuestos saludables. Nosotros hemos dicho, nadie se opone a que haya mejores productos, pero es que no fue a la brava con un impuesto que ya subió el 5% adicional ahora en enero y ya está en el 20%. Y en esa cifra nos dio que los productos como las golosinas o lo que se llama el mecato, ¿sí? Eso está muy caro. Que las tiendas de estrato 1, 2 y 3, el 70% de su portafolio de productos es ese. Pues resulta que el impacto al consumidor ha crecido en productos inclusive hasta el 53% de precio. Las gaseosas, por ejemplo, crecieron recientemente 3.27 su precio, 3 veces en enero, 3 veces la inflación de enero. Uy. Entonces, la situación no es fácil, obviamente también porque hay una competencia feroz con la entrada de las tiendas de hard discounter, con las grandes superficies, pero también es que las tiendas están desprotegidas, no hay una política de gobierno. Por eso yo digo que aquí falta mucha coherencia cuando el gobierno habla de apoyar la economía popular. No hay ningún apoyo a los tenderos. El apoyo lo reciben de las instituciones como las nuestras. Pues doctor Jaime Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias, en este espacio de Al Punto.